Esta va a ser una conferencia para que entiendan de qué se trata lo que aquí hacemos en esta escuela. Esta escuela nació en la India y uno de los cofundadores fue mi maestro, que él dejó el cuerpo en 2014. Y él pertenece a un linaje de lo que se llaman los yogis adinatas, que en el siglo VII de nuestra era, un maestro llamado Nandinata, en Tamil Nadu, sur de la India, él fundó una corriente filosófica, contemplativa y mística llamada Kaula Tantra, que después se les llamó Gyana Samana. En realidad en nuestra escuela la palabra yoga no la usamos casi nunca, la pusimos por una cuestión de que se entienda que viene por ese lado, porque la palabra que reemplaza yoga es la palabra samana. Samana, como toda palabra en sánscrito, no sé si saben que el sánscrito es un idioma un poco distinto a los demás del mundo. Se lo conoce como lenguaje polisémico, en el cual cada palabra tiene hasta de 10, 20 a 64 acepciones significantes, todos simultáneamente. Y samana representa, por ejemplo, se lo puede traducir como respirar junto, conjunto, ecuanimidad, ir de la mano, eh, comunidad, conciliación, como si fuese yoga, pero es un poco más amplificado. Inclusive la palabra yoga en las escrituras antiguas de la India nunca representó una técnica. La palabra yoga, traducida literalmente al español, significa yugo. Y siempre se le aplicó a un montón de cosas. Por ejemplo, si alguien en la India iba con un caballo y un carro, decía, bueno, ese es el yugo del carro con el caballo. Si de pronto alguien cocinaba y mezclaba huevos con harina, bueno, eso era el yugo del huevo y la harina. Es decir, siempre se refirió como algo que va junto, que se une, pero no como técnica. Eso apareció posteriormente en una literatura llamada los Upanishads, donde ahí el yoga se empiezan a ver las primeras técnicas respiratorias. Entonces, bueno, esta técnica, esta forma de respirar, es un yugo que ayuda a que el cuerpo se relaje o se sienta mejor o medite. Y a partir de ahí le empezaron a llamar yoga a todas las cosas que podían unificarse, conciliarse, reunirse y trabajar juntas, ¿sí? Pero la palabra más exacta es samana. Samana es una palabra que tiene una connotación más humana y más filosófica, que no se refiere técnicamente no sé, a mezclar huevo con harina. Eso, yoga es más de eso, mezclar huevo con harina. En cambio, samana se refiere a algo más espiritual, más metafísico, más místico, algo que tiene que ver más con una amplitud mucho más abarcativa, especialmente con las funciones de la existencia humana. Entonces volvemos otra vez al tema. Dandinata fue un sabio de aquellas épocas que fundó una corriente llamada Kaula Tantra Advaita. Advaita significa en sánscrito no dualidad, que es una filosofía que habla de la unidad intrínseca de todas las cosas, que lo que llamamos separación es simplemente una ilusión que da la mente y el yo y el cerebro de que estamos separados, cuando del punto de vista de lo más íntimo y profundo de la energía está todo conectado, no hay nada conectado. De hecho, hasta dicen algunos filósofos que el yo es que la ilusión o el sufrimiento es la ilusión de un yo separado del todo. Pareciera como que uno está separado de la naturaleza, separado del otro, separado de Dios, como que estamos en un exilio, estamos como fuera de todo orden. Y eso no es así. Cuando uno va profundizando a través de experiencias contemplativas, uno se da cuenta que estamos conectados con la totalidad. Entonces, Nandinata, ¿qué es lo que hizo? Nandinata era médico, era místico, era alquimista y era matemático y astrónomo. Y también astrólogo. Tenía 6 profesiones o 6 conocimientos implícitos, y él fundó una escuela llamada Kaula Tantra. La palabra Kaula se refiere a todo aquello que tiene que ver con el aspecto femenino del universo, es decir, con la energía manifiesta. En cambio, lo que no es Kaula es lo inmanifiesto, que es lo que corresponde a lo que se llama la energía del Padre, que es de pronto lo que no se ve. En cambio, la madre es la manifestación como la Pachamama, ¿cierto? Eso es Kaula.
Y tantra, que muchos lo asocian con la sexualidad, se refiere a otra cosa. La palabra tantra significa tejer, significa enlazar, significa bordar. Tantra se refiere a un conocimiento técnico que logra conciliar diversas ramas del conocimiento en una condición creativa y única y fecunda. Es decir, Nandinata fusionó la astrología junto con la astronomía, junto con la matemática, junto con la medicina, junto con la meditación y con la filosofía. Y eso le dio un corpus de enseñanza en unas escrituras llamadas los Siddhantams, que son 28 textos, son muy complejos. Era una persona como un Einstein de aquella época, en el cual él formateó una estructura de práctica para que las personas alcancen la naturaleza del ser. Nandinata se dio cuenta que los seres humanos estamos todos imbuidos e influenciados por un montón de sombras que ellos les llamaban los asuras. Vieron que yo les envié unos textos, la cueva sombría del corazón, donde hablamos de 12 demonios, que son aspectos del inconsciente sombrío de uno, en el cual son los que rigen nuestras conductas y comportamientos. Entonces uno, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero ser una persona buena, quiero ser virtuoso, pero cuando llega el momento de practicar la virtud, es como decía San Pablo, cada vez que quiero hacer el bien, el mal se me presenta y me gana. Y así nos pasa a todos. Entonces Nandinata se dio cuenta de que los seres humanos, para poder alcanzar esa naturaleza divina o trascendental, tenemos que primeramente conocer cómo estamos estructurados por dentro, inclusive hasta a nivel atómico, fisiológico, y cómo desde ahí empezar a ganar terreno para alcanzar esa naturaleza de armonía y coherencia, para alcanzar ese punto donde la mente se armoniza con el cuerpo y por ende dan un salto hacia la conciencia trascendental. Por ejemplo, cuando se habla de Kaula, se está hablando de la naturaleza de la energía femenina del universo, que es todo lo que existe. La naturaleza, los árboles, la tierra, los mares, corresponden a la naturaleza femenina del universo. Es lo que le llaman los hindúes la Shakti divina, y que para los cristianos es el Espíritu Santo, porque no se saben que la palabra Espíritu Santo, en las lenguas vernáculas como el hebreo y el griego, no es un él, es un ella. El Espíritu Santo, por digo cristiano, era un aspecto femenino de Dios, es la parte femenina de Dios. Porque si hay un padre, tiene que haber una madre. ¿Y esa madre cuál es? El Espíritu Santo. Que él le llaman los griegos Naunagión, o Ruach los hebreos, que justamente es palabras femeninas que hablan de esa energía manifiesta que se desdobla de lo inmanifiesto del Padre y se hace tangible la temporalidad. Entonces, esa energía femenina llamada Kaula, o Espíritu Santo, tiene sus estructuras dentro de todos los cuerpos. Y nuestro cuerpo está circundado por una parte que le llaman los yogis Sukma Sharira. Sukma Sharira se refiere al cuerpo energético. Así como hay un cuerpo físico, que se lo conoce como Stula Sharira, hay un Sukma Sharira, que es un cuerpo energético. Ese cuerpo energético, ¿cuál es? Donde están los meridianos de acupuntura, donde están los chakras, donde está el mundo del pensamiento, donde está la parte psíquica, que no corresponde en sí a la materia. Hoy la neurociencia descubre algo. Antes pensaban que los pensamientos y la conciencia eran un subproducto del intercambio químico de las neuronas del cerebro, pero hoy descubren que no es así, que los pensamientos son tan solo una emanación de algo que está más allá del cuerpo y que simplemente el cerebro lo reverbera y lo traduce en imágenes y pensamientos, pero el pensamiento hoy se sabe que no está dentro del cerebro, está fuera del cerebro, igual que la conciencia. ¿Por qué razón? Porque han visto que muchas personas que experimentaron los estados llamados cuasimuerte o cercanos a la muerte, que el cerebro entró en ondas planas, el corazón dejó de latir, se le paró toda la biología, ya no había cerebro, ni combustiones químicas, ni sinapsis química. Esas personas a los 15 minutos vuelven después de una reanimación y cuentan un montón de historias de cosas que le pasaron, lo cual implica de que el cerebro en estado muerto, la persona seguía siendo testigo de pensamientos, sensaciones y emociones que no están dentro del cerebro. El cerebro solamente las traduce como un receptor. El pensamiento y el alma no está dentro de nosotros, está en todas partes.
Solamente nosotros somos receptores de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un mundo espiritual que le llaman Purusha en sánscrito, que nosotros para acceder a ese mundo espiritual o esa inteligencia espiritual, hoy se habla de inteligencia artificial, inteligencia espiritual, tenemos que tener el cuerpo preparado para recepcionar ese tipo de energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro del cuerpo, y eso ya se empieza a enseñar en otra instancia que comenzaría el mes que viene para aquellos que quieran, que se lo conoce como Sadhaka Adhikari. Ustedes han hecho un Samana Adhikari. Adhikari se refiere a una persona que quiere empezar a ser competente y practicante de su propia vida, que busca mejorar. Entonces, Samana es la parte introductoria en la cual busco ir hacia lo ecuánime, busco ir hacia aquello que me ayude. Quiero empezar a respirar juntos, con ustedes y conmigo mismo. Y después Sadhaka se refiere a aquel que ya quiere entrar en una especie de entrenamiento ascético, porque la palabra Sadhaka, si la tradujese al español, sería ascetismo. La palabra ascetismo es una palabra que acuñaron los primeros cristianos, que tomaron prestado de los griegos, porque en aquella época, los primeros siglos, ya existían las Olimpiadas griegas. Entonces, esos deportistas de élite que se entrenaban arduamente para las Olimpiadas, se les llamaban ascetas. ¿Y qué es lo que ocurría con el asceta? Si un griego o un helénico o un pueblo cercano que participaba en las Olimpiadas ganaba, ¿qué es lo que ocurría? Recibía cargos gubernamentales, tenía un privilegio de por vida y salía de esa chatura social y entraba dentro del cuerpo de la élite gobernante. Entonces se mataban, se esforzaban para llegar a ese logro. Entonces, una asceta era una persona que se entrenaba distinto a los demás, con mayor, digamos, intensidad y con ardor, y el premio cuál era alcanzar un cargo gubernamental y una renta de por vida, vitalicia. Es como los deportistas de élite hoy en día. Entonces esa palabra la acuñaron los cristianos para decir, bueno, aquellos que se dedican a la oración profunda, una práctica monástica y ascética o eremítica, ellos ¿qué es lo que van a lograr? El reino de Dios, el reino de los cielos, la salvación, la trascendencia y escapar del sufrimiento y del infierno. Entonces, esa misma palabra también existe en la India que se llama sadhaka, que es aquel que ya se compromete a una práctica seria. ¿Por qué? Porque se da cuenta que quiere ser feliz, quiere sentirse sano, quiere mejorar, ya se cansó de vivir mal, se cansó de sufrir, se cansó de las decepciones, se cansó de que la vida no le sonría. Entonces sabe que el único cambio lo hace uno mismo. Es decir, ya es usada, que está esperando que alguien de afuera venga a traer una solución a mi vida, sino que es aquel que toma el toro por la asata y dice, yo me hago cargo de mi vida. Ya no espero de otros, lo empiezo a hacer por mí mismo, empiezo a caminar con mis propios pies. Entonces ahí comienza el trabajo. Y ese trabajo comienza con una práctica que lleva varios meses aprender y desarrollarla, que se llama Garbha Buvayu Shira Sambandha. Esa práctica se refiere a lo que se conoce como la respiración embrionaria causativa de la Divina Madre. ¿Y qué es esto? Resulta que dentro del cuerpo humano tenemos puntos de acupuntura y chakras, pero también hay otros puntos llamados marmas, que eso se ve mucho en la medicina ayurvédica. Hay más de 120 y tantos marmas, pero nosotros vamos a utilizar solo 53. Esos 53 puntos tienen algo muy importante. Un marma, según la definición de la Ayurveda, es un lugar donde el inconsciente y la materia se encuentran. Fíjense algo. Por ejemplo, si una persona experimenta ira reprimida o tiene ira, ¿saben qué órgano se le enferma? Exactamente. Porque ahí hay un marma donde hay una irresolución del inconsciente, hay una represión del inconsciente, de una ira no manifiesta, entonces comienza a enfermar el hígado. ¿Por qué? Porque ahí se ve donde el inconsciente y la materia se encuentran en un marma del hígado. Por ejemplo, una persona que tiene un miedo constante y obsesivo, ¿qué órgano se le enferma? Exactamente.
Ah, muy bien. Y así un montón de cosas más. Por ejemplo, una persona que reprime el no decir las cosas, ¿qué parte se le enferma o se le congestiona? Exactamente. Y sobre todo con dolores permanentes de nuca. ¿Por qué razón? Resulta de que el hígado, junto con la garganta, corresponden en la medicina oriental al elemento madera. Y la madera se refiere a un árbol que crece. Entonces ese árbol tiene que echar ramas y esas ramas dar frutos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando de pronto la ira es reprimida, el árbol va creciendo. Y como no puede expresarse, en el lugar donde se congestiona es justamente en la garganta. Entonces al no poder salir eso, comienza a congestionar la nuca y hay dolores permanentes y anómalos de nuca constantes. Porque no se puede expresar. Y al no poder expresarse, simultáneamente tiene el hígado enfermo. Entra en cetosis de grado 2 hasta cirrosis puede alcanzar por el estado graso, justamente por algo reprimido. Y así un montón de enfermedades, que inclusive nosotros tenemos dentro de los estudios realizados en la escuela, tenemos más de 43 codificaciones de enfermedades psiquiátricas severas que están asociadas justamente a cuestiones que tienen que ver con represiones del alma o psíquica, que los hindúes le llamaban de otra manera. Entonces, ¿cuáles son los marmas? Los marmas son puntos donde yo a través de una hiperemia y el uso de un sonido mántrico y de una forma de enfocarlo y de respirar, ¿qué es lo que hago? Ese marma es como si fuese una suerte de palacio que tiene varias habitaciones. Y en cada habitación hay un indeseable demonio viviendo adentro. Y está sellado. Pero desde ahí influencia a todo el cuerpo. Entonces, cuando comienza la práctica del Garba Buddhyo Shira Sambandha, a través de estos mantras y de una forma específica de usar la tactilidad sensorial y la mente y la respiración, se abren las puertas y comienzan a salir los indeseables. Y ahí es donde justamente es muy importante la presencia de los maestros, porque toda práctica contemplativa, y escuchen con atención, toda práctica contemplativa, y eso lo explica muy bien el cristianismo y en el credo atanasiano, cuando uno comienza el trabajo profundo y real del cambio en sí mismo, lo primero que va a salir a la luz van a ser las sombras. Por eso dice el credo, Jesús descendió a los infiernos primero, resucitó y recién ascendió a los cielos. Nadie va al cielo si primeramente no pasa por el infierno. Buda pasó exactamente lo mismo. Él antes de iluminarse, él fue tentado y padeció al demonio Mara y a sus hijas y a los ejércitos del infierno para impedirle el acceso al cielo. Eso se ve en todas las narrativas, son simplemente viajes psicológicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza a practicar estas técnicas, lo primero que va a surgir van a haber sueños a la noche. Algunas cosas bastante feas y desagradables. Y es donde viene justamente el maestro. Resulta de que dije que Nandinata era astrólogo, era alquimista y era médico y era astrónomo. ¿Por qué? Porque la astronomía y la astrología, ¿qué es lo que le daba? Una ubicación del tránsito del planeta y de las influencias de los equinoccios y los solsticios y de las épocas donde va transitando. Porque aunque ustedes no se den cuenta, nosotros somos muy lunáticos. Según el movimiento de las mareas, nos cambia el humor. Y ellos lo sabían perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno comienza con estas prácticas, uno empieza a soñar. Y van a se dar cuenta que son sueños no habituales, donde en el cuerpo uno se levanta, es como que uno le impacta, dice, soñé una cosa que era... Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Ese sueño se lo escribe, me lo envían, me mandan un audio aparte, porque tiene que ser dos condiciones, texto y audio. Y a partir de ahí a los días yo les mando una develación, interpretación de psicología profunda cognitiva, de qué se trata eso que han soñado, porque ahí les voy a dar claves para develar cuáles son las pulsiones internas y sus sombras, que son las que les están condicionando la vida, pero que no se dan cuenta, porque eso funciona desde el anonimato.
Y ustedes no lo perciben. Y uno tiene conductas repetitivas, mecanicistas, y de pronto no saben por qué les va mal en la vida. Y el sueño le está revelando cuáles son las causas. Y eso se decodifica. Y eso lo ayudamos para qué? Con la palabra sagrada, porque eso me va a reorientar qué palabra tiene que ser para este tipo de estructura cognitiva que me está dando el sueño, donde me está mostrando algo que está pulsando en mí y que se está develando a través de un simbolismo onírico. Quiero que entiendan algo. El cerebro es tan complejo que nunca sueña estupideces. El cerebro es una obra de ingeniería de lo más sublime que hay. Y cuando soñamos no son sueños estúpidos. Lo que pasa es que no siguen la lógica secuencial de esta temporalidad, sino corresponden a otro tipo de lógica que se llama la teoría del doble vínculo. Es otro canon de mecanismo de interpretación. Y hay formas de develarlo a todo eso. Entonces, con esa información, yo sigo practicando esas técnicas que se llaman los 53 Garbhodaka y comienza el trabajo de drenaje. Se tiene que drenar toda la pus interior, todo el odio, todo lo horroroso, tiene que salir a la luz. Quien no hace eso nunca, jamás se salva. Nunca, jamás se limpia. Nunca, jamás va a ser feliz ni en paz, porque eso siempre, en su momento, le va a pulsar en su vida. Fíjense algo muy claro. Dos textos, Biblia y Bhagavad Gita. Jesús dijo, capítulo 5, San Mateo, dice, ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la destrucción y muchos son los que van por ella, mientras que angosta y estrecha es la puerta que lleva a la vida y son muy, muy pocos los que la hallan. Y Krishna en el Bhagavad Gita dice algo parecido, dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra, 1000 que me encuentran, uno me sigue, 1000 que me siguen, tan solo uno me entiende. Mostrando que la decantación es muy poca gente lo que logra eso. ¿Por qué razón? Porque cuando uno abre la caja de Pandora y uno ve que dentro de sí mismo, disculpe, hoy soy muy duro porque es así. Uno se da cuenta que dentro de la cabeza de uno hay una cloaca. Es muy simple. ¿Ustedes se enojaron una vez con alguien? ¿Y qué pensaron de esa persona? ¿Se imaginaron formas de matarla, de dañarla, de arruinarla? ¿Las cosas que le dirían? ¿De dónde surgió eso? ¿De qué parte surgió? Eso está dentro. Y atención, esa es solamente la punta del iceberg. Ustedes no saben hasta dónde pueden llegar si son acosadas. Hay personas que de pronto parecen buenas y si en momentos son acosadas, las llevan al límite, no saben el demonio que puede salir por dentro. Eso se ha visto mucho, por ejemplo, a muchas mujeres que defendieron a sus hijos, que salió lo que nadie se imaginaba, lo que podían llegar a ser. ¿Entienden? Es decir, lo que pasa es que uno está reprimido y por un contexto social, educativo, uno más o menos, como dicen los chicos, la caretea, la pilotea, pero si uno pudiera abrir eso, fíjense algo muy simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se juntan un grupo de borrachos profesionales que se entran a desconocer, se agarran a piña, se quieren matar a golpe y sale toda la podredumbre? Porque nosotros tenemos muchos filtros que impiden el acceso a esa expresión, pero cuando los filtros se caen, automáticamente sale todo eso. De hecho, hay drogas, por ejemplo, como la mescalina, que la utilizan en algunos sistemas policíacos del mundo, no sé si vos sabés de eso, que vos estás en algo así, le dan esa droga y el tipo bate todo, no puede esconder nada, vomita todo. Ahí te das cuenta que el cerebro es totalmente manipulable y manejable. Le dan esa droga y esa persona confiesa todo y dice todo. Va a confesar con cuántas mujeres tuvo, las veces que le engañó a una mujer, a quién robó, a quién... Todo, no puede esconder nada. Lo vomita solo. Es mescalina. Es mescalina, eso se encuentra en un cactus que se llama San Pedro, o guachuma, o en el peyote. Es decir, la gente que le da mescalina se llama la droga de la verdad porque vomita todo. No puede esconder nada y cuando la persona donde la escucha dice, wow, este tipo es remil podrido. Pero así estamos todos. Lo que pasa es que nosotros lo reprimimos. Y eso pulsa constantemente en nuestra vida, en cada acto, en cada decisión, en cada pensamiento y también en cada cáncer, en cada enfermedad que no me permite llegar a los 120 años, sino que me mata antes. Porque en algún momento eso por algún lado tiene que salir.
Y a veces sale a través de una especie de enfermedad virulenta. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esa técnica es una técnica maestra, en el cual comienza un proceso de kriya, que significa purificación y drenaje. Me va drenando, me va drenando, me va drenando. Y ahí cuando me drena, salen sueños, los sueños se los cuenta, se los escribe, se los interpreta, y eso lo guarda en un cuaderno, una carpeta, y lo tienen que leer y estudiar, porque acá es una escuela de autoconocimiento. Yo voy a saber cuáles son mis resortes psicológicos. Y eso es importante saberlo. Y todo eso va acompañado de toda una tecnología. De hecho, mi maestro Bhagavan Moya, él me decía que los antiguos sabios de la India, como el caso de Nandinata, que fundó esta escuela, dice que eran ingenieros. Ellos llamaban los ingenieros. Eran personas que de pronto habían desarrollado una tecnología psicológica justamente para sanar el alma de aquellas enfermedades que lo acosaban. Porque hoy sabemos que inclusive las enfermedades físicas son simplemente un emergente de un problema psicológico, porque el marma nos está matando. Es una expresión que no puede transparentarse, entonces queda reprimida, pero lo que se reprime se engangrena por dentro. Me termina enfermando y matando. Fíjense algo, díganme cuántas personas conocen hoy que tengan 100 años o 120 años que están pila. ¿Quién dijo que cuando uno llega al fin de su vida tiene que morir en un hospital enfermo o en terapia intensiva? Eso no es ley. Eso es simplemente algo que ya se estableció. Pareciera que vamos todos por ahí, pero eso no es así. La gente saben lo que es la muerte. Es igual que cuando uno se duerme en la noche. Cuando uno se duerme en la noche, ¿se dieron cuenta en que se durmieron? No. Ni siquiera saben. La muerte es exactamente lo mismo. Uno está ahí, se durmió. La diferencia es que este ya no se despierta más. Y no sintió nada. La gente que siente cosas feas no está muerta, está viva. La muerte no duele. Lo que duele es lo que está antes, porque la está llevando mal. Pero si uno la vive bien, no tiene por qué ocurrir eso. Mi maestro siempre decía, tu presente es tu futuro. Y vas a morir como hoy estás viviendo. Así que fíjense cómo están viviendo. Y fíjense cómo es su presente. Es lógica. Voy a vivir mi futuro como hoy es mi presente. Y voy a morir como hoy estoy viviendo. De hecho, hay mucha gente que muere en paz. Solamente le pide un sueñito, se acuesta de la cama y se fueron, tranquilos, sin ningún tipo de historia. No hay por qué pasar por eso. Y aparte estas prácticas, ¿qué es lo que hacen? Me armonizan la energía. La energía es todo es energía. Entonces en esos Garbhodakas, se llaman 53 puntos Garbhodaka, que son los puntos de la Divina Madre o los emergentes de la Divina Madre dentro de mi cuerpo, cuando los voy trabajando, comienza un proceso de drenaje y de limpieza. Eso se llama Sadhaka Adhikari. Es un proceso que lleva 2 años de trabajo. Entiendan esto. Ustedes, cada cual tiene una edad. La edad que hoy tienen, de hoy para atrás, todos los días introyectaron basura a la cabeza. Es como ocurre con la Argentina. Si hubo 100 años de corrupción, no se puede arreglar eso en 2 años. Ni siquiera en 10. Porque esto estaba podrido. Entonces hay que limpiarlo. Y la limpieza lleva su tiempo. Entonces se estima que más o menos un proceso de limpieza puede llevar 2 a 3 años. Eso de la iluminación espontánea no existe. Nadie se despierta un día para el otro. Es un proceso de gradual despertar. Porque ustedes lo saben. ¿Cuántas cosas hoy no están perdonando? Una pregunta violenta. Aquellas de ustedes que fueron traicionadas por sus ex maridos, cuando los menciono, ¿qué sienten por ese hombre? ¿Vieron? ¿Lo pueden perdonar de verdad? Abrir el corazón, decirle, te perdono y te abrazo. Y lo trasciendo, y lo supero. Van a ver que no. Porque aún está acá. Eso lo sostienen los Garbhodakas. Los demonios lo están sosteniendo. Y mientras esa cosa esté aquí, ustedes
están engangrenadas, están enfermas, no pueden librarse, no puede haber paz, porque apenas aparece eso o algo que me asocia a eso, automáticamente me dispara lo peor. ¿Cuántas veces uno cree que muchas cosas las superó y un día ocurre algo y me doy cuenta que estaba viviendo y corriendo esa cosa dentro de mí y que de pronto lo sigo teniendo en la cabeza y no se me va? ¿Con cuántas personas que ustedes se disgustaron hace, no sé, 10, 20, 30 años atrás, aún siguen con un resquemor dentro del corazón? Y no se les va. Entonces, ¿creen que con ese resquemor pueden ser personas libres? No. Eso hay que superarlo y eso es un trabajo que se hace de forma sistemática. Por eso, como yo dije hace unos meses atrás, Gokai es como el preparador físico de una selección de élite, ascética, sadhaka, nikaya. Yo los preparo ¿para qué? Para fortalecerlos. Y Taisha les da la táctica para jugar el juego dentro del campo. Porque les guste o no, hay que estar en el campo de juego. Porque si no entra en el juego, no gana. El que queda en la tribuna no triunfa. Por eso los ascetas eran aquellos que se jugaban, ponían el cuerpo, ponían el tiempo, ponían la mente, ponían el alma. ¿Para qué? Para ganar un cargo vitalicio gubernamental de por vida. Nosotros buscamos algo parecido, que es justamente encontrar el reino interior de paz, luz y dicha y ser seres felices. Porque todos estamos muy contaminados por dentro. La sociedad está contaminada. Venimos también de linajes genéticos contaminados. ¿O creen que nuestros antepasados eran luminosos, eran Budas, eran Cristos? No, eran personas capaz que hasta peores que nosotros, que estaban llenas de cosas. Y eso estamos heredando, eso pulsa en nuestra sangre. Y este proceso es un proceso de decantación y purificación. Por eso hay toda una metodología y toda una práctica que nos lleva justamente de forma sistemática a encontrar ese camino de libertad. Esto que estoy hablando es el verdadero yoga, no son las posturitas. Esto es yoga. En la India se trata de esto. Es el autoconocimiento, la realización trascendental de sí mismo, es la exploración profunda del inconsciente. Es una escuela de psicología profunda. Siempre fue así. Por eso en la India existen más de 150.000 textos sagrados que hablan justamente de la mente humana. Por eso dice Bhagavad Gita, aquel que ha conquistado su mente se transforma ¿en qué? En su mejor amigo. Pero para aquel que no lo ha hecho, su mente se constituye en su peor enemigo. Y ya saben cuál es el enemigo. Toda persona que ustedes hayan visto últimamente o en su vida que fallecieron antes de los 100 años, esa persona fue matada por su demonio interior. Biológicamente somos la única especie mamífera que no cumple con su ciclo de vida. Somos la única. ¿Quiénes? Los seres humanos. Los caballos respetan su biología, las vacas, los toros, las cebras, los búfalos, los yagres, los gatos, los perros. El único especie que no lo cumple somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos justamente psiquismo. Y ese psiquismo gobierna toda nuestra vida. Por eso los sabios orientales se ocuparon de eso, de entender, porque decían, ¿de qué vale una vida si mi vida es sufrir? ¿De qué vale una vida si la vida siempre es dolorosa? ¿De qué vale seguir haciendo esto si mi vida es una miseria? Cuando la muerte es trágica, es lo mismo. La mente te ha matado. La gente no se da cuenta, nos están matando. Es como una especie de suicidio inducido por ignorancia. El ser humano fue concebido para vivir. El cuerpo, la biología del cuerpo está hecha para vivir. No para morirse mal. Porque tenemos el sentimiento de que queremos ser felices y queremos estar sanos o no. ¿Y por qué no ocurre lo contrario? ¿De dónde viene esa parte? Bueno, eso es justamente lo que estamos aquí dilucidando, entendiendo cuál es el trabajo que aquí se hace. Se trata de eso, de entender quiénes somos y cómo estamos constituidos. Por ejemplo, fíjense algo. Esto, vamos a ver si lo podemos hacer que lo entiendan bien. Resulta que Leonardo da Vinci, cuando él escribió un texto llamado el Códices Atlantis, que tiene 1120 páginas, él al final del libro, estaban todos sus inventos y descubrimientos, él escribió una frase célebre que dice,
la simplicidad y la más alta sofisticación. La simplicidad y la más alta sofisticación. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Cuando una estructura, la que sea, por ejemplo un automóvil, está muy bien armado, está bien alineado, bien, perfecto, bien armado, me siento, enciendo, pongo primera y salgo. ¿Quién de ustedes maneja auto? ¿Vos sabés de mecánica? ¿Vos sabés de mecánica? No, pero vos manejás el auto. ¿Por qué lo manejás? Porque está muy bien hecho. Entonces manejarlo es simple, pero detrás de esa simpleza que lo que hay, una alta sofisticación, porque una sola pieza que entre en desfasaje, automáticamente tu coche no anda. Y fíjense esto. La armonía y la simpleza es cuando una estructura alcanza la completud. Pero esa completud está constituida por un montón de pequeñas partes, que tienen que estar todas bien encastradas y armonizadas. Esa completud, cuando está armonizada, eso es simple, porque enciendo y camina solo, no tengo que hacer nada, ni pensar siquiera en que eso, como está hecho, directamente funciona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestra vida pasa lo siguiente. Tengo un motor gigantesco que es mi cerebro, que es mi cuerpo. Pero ocurre que dentro de ese motor, por ejemplo, el motor, digamos, de un transatlántico gigantesco, motores que inclusive funcionan algunos con energía nuclear, de pronto, quién sabe, el block, ese grande, cuesta, quién sabe, 15 millones de euros. De pronto el pistón sale 7, 8 millones de euros. Y subamos si son capaz que 1.500 millones de euros. Pero, hay una pequeña manguerita, así cortita, o de este tamaño, transparente, que va de un lugar al otro y se transmite líquido refrigerante. Y esa vale 10 euros. Y de pronto se pinchó. Y empezó a gotear. Día tras día. Y ese motor de 1.500 millones de euros lo fundió una manguerita pinchada de 10 euros. Lo fundió. Y ahí ya la completud se hizo incompleta. Y lo que era simple ahora es complejo. No funciona. Y nosotros por dentro, todos tenemos una manguerita que está pinchada. Y que está goteando hace mucho tiempo. Y sin darnos cuenta, está fundiendo el motor psicológico. Y llega un día en que ya la última gota que fue drenada lo fundió el motor y ya no hay vuelta. ¿Entienden? Y ahí está el punto. Descubrir en qué parte de nosotros hay algo que está sangrando, que está goteando todos los días sin darnos cuenta. Gracias al santo Dandinata, a mi amado y venerable maestro Sri Maharaj Moya, a esas almas nos dieron las herramientas justamente para qué, para salir de ese atolladero. Que todos estamos metidos. El mundo es así. Entonces, todo lo que acá estamos proponiendo es justamente de lo que estoy hablando ahora. De dar recursos cognitivos, experimentales y prácticos. ¿Para qué? Para transformar aquello que está desfasado en nosotros. Tenemos que hacer que esta estructura, cada parte, sea ajustada, mejorada, y también hay que limpiarlo, hay que drenarlo, hay que sacar las impurezas, hay que descarbonizarlo. Y una vez que el motor está andando, la vida es simple, funciona sola y todo es maravilloso y es fecundo. Eso se llama Sada Karikai. Es un proceso de qué, de depuración y decantación, de un trabajo ascético. ¿Para qué? Para alcanzar justamente un estado que Jesús le llamaba el reino de los cielos. En yoga se le llama Samadhi, en budismo le llaman Nirvana. Alcanzar ese estado de gracia en el cual he superado y trascendido las dificultades propias de mis defectos psicológicos. Eso es un proceso que lleva 2 años que uno comienza a limpiar. Y eso tiene un trabajo muy estrecho y muy cercano con los maestros, porque cuando uno comienza a practicar y hago la advertencia, empiezan a saltar los bichos de adentro.
Eso ocurre también en la familia. De pronto todo está lindo hasta que uno dice algo y al otro le salta el bicho. ¿Vieron? Le salta el bicho. Mal. Y uno pensaba, le salta el bicho. ¿Por qué? Porque le tocamos un resorte psicológico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al saltarle el bicho, ahí me doy cuenta dónde está calzando esa persona y también entiendo qué es lo que le pasa. Porque uno vive siempre engañado pensando que otra persona es, no sé, la Madre Teresa de Calcuta y no, y es mandinga. Y yo también soy mandinga. Porque todo muy lindo hasta que me tocan ahí, meten el dedo en saben dónde y ahí saltó el mal. Y así nos pasa a todos. Y ahí descubro, porque eso me da una información para saber por dónde no pasar. Y qué hacer justamente para sanear eso que ahí está irritado e hiriente y sangrando esa gota refrigerante que se está vaciando día tras día, que está fundiendo la vida de esa persona. Una vez que pasa ese proceso, viene otra etapa que se la conoce como Muksha Adhikari. El Muksha Adhikari es aquel que, una vez que limpió su estructura psicológica, que ya conoce cómo armonizar su cuerpo, porque también, como me preguntabas, en la formación esta, hay una secuencia llamada Samanasana, que son 36 posturas que se hacen todas de sentada, con movimientos de brazos, cuerpo, torso, flexiones, anteflexiones, retroflexiones, que lo que hacemos es optimizar la columna vertebral y los tendimos con el cuerpo para que para poder aprender a estar quietos. Porque justamente, ¿cuál es el punto? A mayor inversión de tiempo en quietud y respiración, más rápido estoy sanando mi mente interior. Porque cada vez que mi cuerpo se empieza a mover, automáticamente los demonios me tomaron del cuerpo y siguen operando. Los demonios internos quedan desactivados cuando mi cuerpo no lo muevo. Porque ellos necesitan un proceso cinético, necesitan movimiento y tomar energía. Hay una cosa que les voy a explicar a ustedes. Nosotros dentro de nuestra escuela tenemos muchos textos que algunos parecen de demonología, pero son realmente de psicología profunda. ¿Qué es lo que dice? El ego, para sobrevivir, necesita conflicto. Cuando mayor conflicto genera, cuando más gritos hay, cuando más emociones fuertes hay, más come. Y más vivo lo pone y más potente lo hace. Entonces constantemente busca provocar a otros o a uno mismo para que uno se altere. ¿Vieron que ustedes cuando de pronto un día se enojaron con alguien, pasan semanas mascullando y la cabeza está, no para, imágenes esto, y yo digo, pero porque eso lo alimenta. De hecho, fíjense que hay personas que viven en esa frecuencia y cuando una persona está demasiado tranquila ante ella, se alteran y buscan provocarnos, buscan sacarnos porque se alimentan del conflicto. Hay seres humanos o parejas o dentro de la familia que para sentirse vivos necesitan que yo esté mal. Entonces me provocan, me insultan, me hieren, me hacen las mil y uno porque necesitan eso, de eso viven. Así vive el demonio. En cambio, el demonio, la quietud, el silencio y la luz lo espantan. Porque la luz los revela y al revelarse ya no funciona porque los demonios o estas sombras de la mente, en el lenguaje psicológico, funcionan desde la ignorancia propia. Cuando yo conozco, ahí no tiene operabilidad porque ya los puedo manejar. Pero cuando yo no los veo es donde ya atacan. Y siempre están atacando. Siempre están atacando. Ustedes se cuentan, siempre están atacando. Entonces ahí está el punto. Necesitan la palabra, el oído, la lengua, el olfato, el movimiento para activarse. Pero cuando yo me quedo quieto, respiro y hago este silencio, ahí no tienen dónde actuar. Porque el autocontrol es quitarles el cuerpo. Necesitan el cuerpo. Por eso son estados de posesión. Un demonio, para que posea a alguien, necesita un cuerpo. Si no hay cuerpo, no pueden ser poseídos. Entonces, los yogis aprendieron que cuando yo me quedo quieto, por varios minutos cada día los voy debilitando. Entonces, al quitar el cuerpo, no pueden operar dentro de mí. Pero apenas empiezo a rascar, me muevo, acomodo el traserito para acá, para el otro lado, ya está, otra vez tomándome. De pronto siento que me picó y me pica acá y me pica acá y me pica y ya empiezo y me rasca. Así funciona. Y me tienta, de pronto me pongo a rezar el Padre Nuestro.
y me está mostrando una pizza, una cerveza, un chinchulín, un choripán, no sé, ir a algo eléctrico, tomar una birra. Pero estoy rezándole a Jesús, pero así es la mente. De pronto, no sé, quiero elevar mi conciencia y de pronto la mente me muestra, no sé, la chicholina. Ahí mostrándome, ¡wow! Entonces el loco está... Y así la mente. De pronto uno está con su pareja, con su novio, y de pronto están ahí orando y de pronto le viene un viejo novio, el chico ese que vi en Instagram, y la cabeza se me por el otro, imagino cosas prohibidas que nadie sabe. Eso es el demonio, les come los sesos. Hasta que un día cruza la frontera y lo termina haciendo. Fíjense algo muy interesante. Miren lo que decía Jesús. Hasta qué punto llegaba la psicología. Él quiere una psicología oriental, porque quiero que entiendan, el cristianismo no es occidental, es oriental. Solamente los romanos se apoderaron de algo que viene de religiones semíticas y de Oriente, no viene de Occidente, no viene de Roma, no viene de Europa. Y Jesús decía, ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Mas yo le digo que el que mira a una mujer con ojo de pasión, ya cometió adulterio en su corazón y por ende dice no hereda el reino de Dios, dando a entender que solamente el pensamiento ya era motivo para no entrar. Ni siquiera cometer el acto, sino pensarlo, porque ahí es la génesis de lo que termina después transformándose en un acto. Hasta ese punto llegaba Jesús de enseñar eso, porque él sabía de que la mente, apenas la serpiente asoma la cabeza y ya metió el cuarto del cuerpo, ya está listo. Ya no está. Acá no estamos hablando de un moralismo extremo, no. Si no me refiero a toda aquella cosa que me genere malestar y que a la vez mi conducta termine transformándose en algo de infidelidad en todo aspecto. Infidelidad al estómago, infidelidad a mi familia, infidelidad a mi país, a lo que sea. Todo aquello que esté violando un principio de confianza. Por ejemplo, Alejandra confía en mí y yo estoy pensando en otra. ¿Entienden? No, hay que ser fieles a los amigos, a las personas, significa un compromiso, porque la otra persona depositó su confianza en uno. Entonces el alma también quiere confiar en mí, pero mi mente constantemente la hace pomada, la engaña con todo lo que puede. Ese es el demonio. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay ese en el círculo vicioso? Viene la culpa. Y entonces ahí comienzo ya a tirarme para abajo. Y ya de pronto ya me da lo mismo hacerlo o no hacerlo porque ya está, ya estoy arruinado. Y eso es lo que quiere, hacerme creer que yo vivo en esa. Y hay que salirse de eso. Pero eso no se logra fácilmente. Hay una táctica, hay una técnica, hay una metodología, hay una práctica, hay un acompañamiento para poder justamente superar ese conflicto. Si no, ya saben, terapia intensiva, hospitales y a la quinta el ñato, como dice. Y terminar la vida como terminan todos. Yo veía, o sea, digamos, como la sociedad de ahora y los antiguos, que era, digamos, más como los indios, en Perú y todo, que era diferente, o sea, como que se acompañaban. Eran como clanes. Sí, y morían en la naturaleza y otra cosa, y se acompañaban de otra forma. No estaba la medicina de por medio, o sea, tenían todas como cosas naturales, y nosotros nos fuimos al otro extremo. Claro, en ese momento lo que había era fidelidad a los principios y a las creencias que uno tenía. Eran fieles a sus creencias, eran fieles a su tierra, eran fieles a su clan, eran fieles a sus padres. De hecho, ninguna cultura originaria desprecia a sus padres. El Occidente se hizo despreciativo de los padres, despreciativo de los mayores. Hoy en día, antes, ¿se acuerdan ustedes en la historia? El consejo de ancianos era alguien venerado, respetado. Hoy en día a los viejos no nos quiere nadie. Somos descartables, no servimos para nada. Hoy en día a la gente mayor no le interesan, de hecho hasta los bobitos la quieren sacar, si puede que se mueran antes. La quieren sacar del medio.
No, la experiencia no vale nada hoy. No hay fidelidad, no se respeta al otro. Hoy todo es utilitario, todo es pragmatismo puro. ¿Cuánto me deja? Eso vale. Y si no me deja, chao, pues se muere. Chao. Y si no sirve, me busco otra. Ya está. La cambio así como me cambio una media. Y no es así. No funciona así. El universo no funciona así. Y así nosotros estamos operando cada día. Por eso este proceso, esta charla que es un poco fuerte, es para explicarle de qué se trata este camino. ¿Vos pensabas que esto era para enseñar a otros? Claro, yo tenía entendido eso. Te voy a explicar algo. Buda dijo algo. No podés dar lo que vos no tenés. No le puedes dar nada a nadie lo que vos no tenés. ¿Se acuerdan el otro día que yo les compartí un video de un hombre que hablaba de los gurús jóvenes? Que decía, cuando busques a alguien, busca a alguien con cicatrices. Alguien que haya vivido, que haya experimentado, que haya sentido. Porque hablar de la teoría, yo vengo de un ámbito religioso. Y yo me acuerdo que planteaba este tema. Yo decía, ¿cómo un cura, digo, joven, va a dar un curso para matrimonios cuando ni siquiera se acostó jamás con una mujer y no sabe nada de una vida matrimonial? Solamente puede enseñar sobre el matrimonio a alguien que vivió el matrimonio y lo vivió hasta de grande, que es abuelo y que lo entiende. Hoy está lleno de teorías, de teoréticos, gente que habla y nunca pasó por ahí. Son todos cartógrafos de mapa, pero nadie vio el territorio. De hecho, algo que les puedo decir Taisha, que por supuesto es nuestra intimidad, quien les habla es una persona que sufrió mucho. Yo estuve en el infierno, yo sé lo que es estar ahí, le he pasado. Acá, mi maestro también, nosotros somos personas que hablamos simplemente porque leímos un libro. Lo que hablamos tiene piel y sangre, y tiene heridas y cicatrices, porque sabemos lo que hemos pasado, y yo sé lo que pasa en ustedes. De eso se trata. Es la única forma de que esto camine. Y este camino se trata de eso, justamente de sanear aquellas cosas que nos están impidiendo justamente la realización. Aparte, entiendan esto. Hay que entender para qué estamos aquí. ¿Qué es la vida? ¿Venir a ir a un colegio primario, secundario, la facultad, empezar a trabajar, pagar impuestos, vivir todos los días de la misma manera y después jubilarnos y morirnos? ¿De eso se trata la vida? ¿De eso se trata? ¿Eso es vivir? ¿Para eso traemos hijos al mundo para que sigan el programa que siguieron los otros? No, hay algo más que no estamos viendo. Y acá viene justamente un punto. Cuando uno hace este proceso, que se llama Sada Kadikari, antes de entrar en el otro que yo mencioné, que se llama Muksha Adhikari, cuando llegamos al final de este proceso de 2 años aproximadamente, todo va a depender de cada uno, llega un día, que no sé, alguna vez vieron algunas fotos en nuestro Facebook, donde aparece Gokai poniéndole la mano sobre la cabeza a algunas personas. No sé si vieron esas fotos. Bueno, eso se llama el Diksha. Las escuelas órficas, las escuelas helénicas, todas las escuelas orientales fueron siempre iniciáticas. ¿Qué significa un rito iniciático o un Diksha iniciático? Significa que ese día de la iniciación se le entrega a esa persona un código que se llama el Gyananama, que es lo que se traduciría vulgarmente como nombre espiritual. Pero ese nombre espiritual es realmente algo más profundo que los hindúes le llaman Shretam. ¿Qué es un Shretam? Es una llave que abre, es la exacta combinación del alma de ustedes. Y esa llave solamente la tienen ustedes, no la tiene nadie más. Solamente el maestro, a través de un proceso que se llama Jyotirveda, de la decodificación de los sueños y de una serie de cosas que después se van mostrando. De pronto yo les voy a hacer una carta astrológica védica también a cada uno. Día de nacimiento, un montón de datos que les voy a pedir. Ese día se le entrega una llave. Esa llave es una vibración. Y esa llave, cuando ustedes la vibracionan, va a abrir puertas que nos llevan ya al otro lado del umbral. Ya no es
el de los Garbhodakas que mencioné, de esos puntos 53, sino que ya me hacen saltar a otro lado. ¿Se acuerdan de lo que dije en el primer módulo? Que cada uno de ustedes es un ser único y irrepetible, que tienen condiciones únicas y propias, pero hoy no lo saben, ni tienen idea de quiénes son. Gracias a todo un trabajo que llevó muchos años, podemos decodificar eso. Y a cada uno se le va a entregar eso. Y cuando llegue ese día, a partir de ese día ustedes van a trabajar con una técnica propia y única, que nunca es igual a nadie, en el cual cuando lo empiecen a hacer, automáticamente va a empezar a aparecer la vocatividad genuina de quienes son. Este universo es muy vasto, es muy gigantesco, y acá no vinimos para hacer una repetición seriada de otros. Acá vinimos a ser entes únicos e irrepetibles. Cuando alcanzo esa naturaleza, por primera vez soy yo en verdad. Eso se conoce como el yo vocativo. Adriana seguramente no sabe ni quién es. Igual que Florencia, igual que vos Alejandra, y vos Carla, y vos Alejandra, y vos. No saben. No saben quiénes son. Creen, pero no saben. Porque aún tienen esos velos que no les permiten el acceso a eso. Por eso es un trabajo muy serio, es muy responsable, es muy profundo, para que cuando llegue ese día automáticamente se les abra. ¿Y saben lo que va a ocurrir ese día cuando ese día reciban eso? Como ya pasó con mucha gente que pasó por acá, se abre un mundo nuevo. Por primera vez van a decir, por primera vez soy yo en verdad. Pero eso yo no se los entrego, yo solamente le entrego la llave. Mi maestro me decía, vos vas a entregar esa llave, pero vos no podés entrar dentro del alma de nadie. La única persona que puede cruzar ese umbral son ustedes. Pero hay algunos que hacen lo siguiente, abren la puerta y miran, y esperan. Hay otros que se animan y dan un paso para adentro. Y se quedan ahí, porque ese mundo nuevo un poco los va a intimidar. ¿Por qué razón? Porque es como decía Nelson Mandela, ¿saben cuál es el miedo más grande que tenemos? No es a la oscuridad, sino es a la propia luz. ¿Vieron cuando de pronto explota un rayo, esa luz de golpe que nos intimida? No nos tiene que intimidar, y nos intimida. La luz que hay dentro de cada uno es tan fuerte que ustedes le tienen miedo a eso. Todos nosotros tenemos miedo a ser nosotros mismos. Tenemos miedo de decir lo que sentimos, tenemos miedo de expresarnos como somos, justamente por temor al que dirán. Pero cuando uno alcanza esa naturaleza, uno ya no tiene miedo. ¿Por qué? Porque ya sé cómo funciona, ya sé cómo opero, y ya sé cuáles son los recursos. Y aparte de ese momento, termina una ilusión, la ilusión del yo sé por el todo. Y en ese momento estoy unificado, yoga o samana, a la totalidad. Y automáticamente el universo empieza a conspirar a favor de mí. ¿Se acuerdan la canción que yo les envié? Que decía, cuando el yo se silencia, digamos el ego, la gracia desciende sin condición. Y ahí entramos en el flujo perpetuo de la gracia. Hay un texto que van a recibir que se llama el Yoga Vasishta. Y el Yoga Vasishta es un libro tremendo de sabiduría, en el cual en el capítulo 1 dice lo siguiente. Cuando habla del iniciado, dice, una vez que esta sabiduría surge por primera vez, empieza a crecer persistentemente sin nunca más decrecer. Una vez que esta sabiduría surge por primera vez, empieza a crecer persistentemente sin nunca más decrecer. Lo cual implica que una vez que esa caja de Pandora se abrió y se abrió la puerta del alma, ahí comienza la ascensión. Porque primero, al igual que Jesús, hay que descender a los infiernos. Y al tercer día, ¿se acuerdan que le dije 3 años? Resucitamos y ascendemos a los cielos. Y el cielo está dentro de uno, no está en otra parte. Sí, Alejandro. Okay, ¿qué hay de cierto con el tema de las energías? De que me habían comentado una vez así muy a la ligera, de que el Kama Sutra había sido escrito en los tiempos de Jesús. ¿Es verdad eso? O sea, influye mucho en nosotros la energía de alguien con quien nosotros hacemos contacto físico cercano. Sí. Influye mucho. Sí. Hay una
un intercambio. Hay un intercambio. Lo que ocurre es que Occidente ha profanado esos conocimientos. De hecho, un maestro tántrico de la India jamás enseñaría el Kama Sutra a ningún occidental, porque no tenemos aún la ética para hacer esas cosas. Aquí se hizo un jolgorio de eso, y se lo ha profanado y se transformó en una forma nueva de pornografía sagrada y nada que ver. Esas son técnicas que solamente lo practican gente muy avesada en la materia y que no es para occidentales. No es para occidentales. O sea que influye mucho en nosotros la energía de quien está cerca nuestro. Es muy simple. Una persona, por ejemplo, vive una vida promiscua y anda intercambiando con uno y con el otro. Todo eso se le está pegando. Por eso la persona cada vez se hace más adicta a eso y cada vez se hunde más moralmente ni psicológicamente. Se va hundiendo. Porque la otra persona también se pega. Muchas cosas se van intercambiando. Por eso cuando Jesús hablaba de huyan de la fornicación, no se estaba refiriendo a que no tengan una vida sexual, se estaba refiriendo justamente de no hacer un acto de amor en una especie de acto profano, a través de dos personas que se juntan para hacer, simplemente para satisfacer sus genitales, y eso trae problemas gravísimos, porque eso daña el psiquismo. Por eso decía San Pablo, huyan de la fornicación, que entonces la palabra porneia no se refiere a abstención del sexo, sino a hacer el acto del amor fuera del contexto de lo sagrado. De hecho, la naturaleza del hombre es hacer eso, pero dentro de un contexto sagrado, un contexto respetuoso, una persona que esté consagrada a la vida de uno, y no al revés, que simplemente un pasatismo y un deporte, simplemente para sentir una explosión de dopamina, nada más. Y al rato aburrirse de eso y pasar a la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y así toda la vida. Pero el amor se puede terminar, Boca. Si yo me caso muy No. enamorada y amando a alguien, llega un momento que yo puedo sentir de que ya no lo amo. Es que en esa realidad persona. nunca lo amaste. San Pablo, en la carta a los Gálatas, y lo dicen los hindúes, en los Upanishads, San Pablo dice, el amor nunca falla. Y si algo falló, no era amor. Aparte partamos una base. ¿Saben lo que significa la palabra amor? Sin muerte. Exactamente. Significa sin muerte. No puede fallar. El amor no tenemos el amor de la herencia del tango, de los boleros, de la música pop. Eso no es amor. Ninguna canción habla del amor. El amor es otra cosa. El amor a la naturaleza misma. Dios puede decir que Dios es amor porque Dios es inmortal. El ser no puede morir. No es una cuestión de afectividad, es otra cosa. Tiene que ver con la conciencia pura, tiene que ver con la vida. Es otra cosa. Si de pronto estuve con un tiempo con una persona y de pronto no es que dejé de amar, realmente no la amé nunca, simplemente lo que llamaba amor era una imagen mía proyectada en el otro de algo que representaba mis intereses, y el día que esa persona dejó de representar mis intereses, automáticamente, chao, se acabó. Eso también va a explicar Taya cuando ella enseña esa parte, porque resulta que el yo, lo que llamamos yo, es una estructura quíntuple de lo que se conoce como percepción intra-extracuerpo. Está lo que se llama imagen de representación, en el cual es como una especie de acopio de experiencias de la memoria que voy teniendo con diversas personas sobre un tema específico. Entonces, cuando llego a través de esas diversas personas a esta última es la recolectora de todas esas imágenes que fue recopilando a través de mi primera infancia hasta hoy, y a esta le disparo todas mis frustraciones de los otros. Y el yo trabaja de esa manera. Por eso algo muy importante. Nosotros cuando entramos en Sadhaka Dikari, en este segundo ciclo, nosotros aprendemos a deconstruir las estructuras, por ejemplo, de la mente. Por ejemplo, el miedo está constituido por varias partes, y la mayoría no lo sabe. Entonces tengo que estudiar cuál es cada una de las partes que constituyen el miedo. Hago la desconstrucción y a partir de ahí comienzo a trabajar con un nivel de comprensión. Por ejemplo, Taisha explicaba a un grupo más avanzado. Ella dijo el otro día, compasión es un nivel de comprensión. La compasión no ocurre si no hay comprensión. La comprensión es un conocimiento, es una data, es una información, es una experiencia que a la vez me enseña cómo funciona esta estructura. Por ejemplo, si tengo miedo, tengo resentimiento, tengo odio, el resentimiento, el miedo, la angustia, la tristeza,
son estructuras que están constituidas por varias partes. Vamos a aprender cuál es cada una de las diversas partes, la deconstruimos y la rearmamos de vuelta a través de diversas técnicas. ¿Para qué? Para que el miedo desaparezca como tal, para que la angustia desaparezca como tal, la desesperanza desaparezca como tal, porque tienen que entender que todos nuestros pensamientos es una completud de una estructura. Y cuando funciona de forma desincronizada, ¿qué es lo que ocurre? Es complejo. Pero cuando la completud está bien sincronizada, entonces es simple. Por eso decía Da Vinci, que es la simpleza y la más alta sofisticación. La palabra sofistes en griego significa algo que es refinadamente hecho. Está hecho con mucho arte, con mucha belleza, con mucha sapiencia. Entonces una persona cuando vive en ese estado, en esa gracia, su vida es simple. Vive hermosamente, vive feliz y todo le fluye. Pero claro, todo lo que está detrás está completo. En cambio, si de pronto el coche está entero, pero le falta la palanca de cambio y no arranca. Si tiene una rueda pinchada y ya vamos a andar medio torcido. Y si de pronto alguien le cortó el cable al freno y nos vamos a matar. Es decir, tiene que estar todas las piezas enteras y en su justa medida. Y eso es lo que pocos saben mucho. Por ejemplo, algo explicaba el Dalai Lama. Hoy hablamos del amor, hoy hablamos de portarnos bien. Y el amor es una ciencia, y portarse bien es otra ciencia. Hay que aprender a portarse bien. Hay una estructura ética para portarse bien. Hoy creemos que portarse bien o el amor es simplemente una instintividad que ocurre y que viene como un software. Decir, no, nuestra mente viene en blanco. No sabe nada. Y nosotros creemos simplemente por homos y porque escuchamos una canción, por lo que dijo el abuelo, por lo que dijo el vecino, por lo que me dijo un amigote, creo que eso es el amor. Imagínense que muchos hombres tratan a las mujeres por lo que dijeron los amigos, por lo que le dijo quien sabe el padre, que era un sátrapa divorciado o promiscuo, los amigotes del barrio, en un recital de rock and roll, en beberajes, y él aprendió el amor de ahí. Entonces el día que él junto a una mujer, él la trata acorde a la influencia que él recibió. Y así le va. Y a la mujer le pasa exactamente lo mismo. Así no funciona. Antiguamente, cuando alguien tomaba la vida del matrimonio, eran preparados para eso. Eran educados para eso. Por ejemplo, ¿quién leyó de ustedes a Platón? Platón, siglo VIII antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. Cuando uno lee a Platón, uno se da cuenta el nivel superlativo de ignorancia que tenemos hoy en día en siglo XXI. Las cosas que los griegos sabían en aquella época. Él habló de la caverna. En el Timeo él habló de la república. Hoy hablamos no sabemos nada de política, no sabemos de cómo está construida la república, no tenemos nada. Solamente como votar porque nos parece bien, porque me prometió, no sé, que me van a dar, no sé, una subvención, ya está. Y ahí se acabó. Eso es toda la política. No entendemos lo que es una vida cívica, no hay cultura. Lean a los antiguos griegos y van a dar cuenta que nosotros estamos realmente, damos asco. No sabemos nada. Y así en el matrimonio, así como padres, así como hermanos, así como hijos, así como ciudadanos, así como seres humanos, no sabemos nada. Sabemos mucho esas cosas, pero no sabemos quién soy. Lo primero básico. Tales de Mileto dijo, Homo nocete ipsum, hombre, conoce a ti mismo y conocerás, conoce los dioses, en el frontispicio del templo de Delfos. El oráculo. Muchos siglos antes de Jesús ya lo estaban diciendo. Y hoy en día, ¿quién me dijo a mi familia? Mi papá nunca me dijo, hijo, conócete a ti mismo. Aprende y pregúntate quién eres tú. Nunca me enseñaron eso. En la escuela tampoco. Nadie me enseñó eso. Por eso nos va como nos va. Yo creo que esto que aprendemos acá de la respiración como algo tan básico que nacemos con una inspiración y nos vamos con la expiración y que cuando aprendemos a respirar alargamos nuestra vida y que si no aprendemos eso, o sea, de tan chiquitito, es porque nos quieren quitar algo. Yo creo que acá lo que estamos haciendo es conciencia de algo que parece tan fácil, pero a su vez ya lo hemos experimentado y no es nada fácil porque concentrarse no es fácil,
nos vamos de esto. Imagínate lo que hablamos hoy. El escarabajo. Todos los días practico. La miel. Sigo la prescripción que me dieron. Respiro, hilo de seda. Respiro. Una vez que respiré, tengo el flujo, agarro la cuerda del cuerpo. Y una vez que el cuerpo está relajado, agarro la soga de la mente. Simplemente por eso. Y fíjate algo muy interesante. Escuchen esto. Hay un texto antiguo llamado Suetashvatara Upanishad que dice lo siguiente. Que el ser humano cuando nace, en una parte de su mente, está impreso la cantidad de respiraciones que va a respirar a lo largo de su vida. Y cuando llegue la última respiración, se acabó. Se muere. Y es lógico. Miren esto. Por ejemplo, si yo tengo un auto, por ejemplo, tu coche, ¿cuántos litros carga? 45. Bueno, bien. ¿Qué ocurre si vos, por ejemplo, salís a la ruta, pones acelerador a fondo y en primera? Se va a gastar más ya. Exactamente. Y no sabes, o no sabe uno, que hay segunda, tercera y cuarta, en el cual puedes administrar las marchas, extender el recurso del combustible y llegar más lejos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos con el acelerador a fondo y en primera. ¿Y qué es lo que ocurre? El combustible se agota rápidamente. ¿Cómo se agota? Respiramos rápido, 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 rápido. Entonces el número se va cortando. En cambio, cuando respira lento, profundo, ese número está más lejos. Y a la vez, cuando voy a fondo, el motor se recalienta, lo cual implica que a la vez me siento mal. En cambio, cuando respiro bien, el cuerpo está más refrescado, más en armonía, me siento mucho más lúcido y a la vez estoy más atento y consciente de lo que me ocurre. El motor me está diciendo, hace un ruido y ya no escucho nada. Y me quedo a mitad de camino. Me muero a los 50 años. Me muero a los 30 años. Me muero a los 70 años. No llego al cielo. Y si llego a esa edad, llego con el coche hecho pelota. Fundido. Así como le pasa a todo el mundo. Por eso a veces cuando hay personas que son así muy tranquilas, sale la frase que uno siempre dice, con esta pasta va a vivir 100 años. Es como que... Lo que pasa es que esa tranquilidad también hay que ver si es real o aparente. Porque hay personas que reflejan una tranquilidad y por dentro... Sí. La ves, a veces sí. Uno se da cuenta por los ojos. La persona, por ejemplo, cómo trata a los demás, la alegría que tiene, que uno ve que tiene una estabilidad. No es una persona ciclotímica, está bien, mañana está mal, sino que uno, y que inclusive cuando viene algo adverso en su vida, sabe cómo trabajarlo, no explota, no monta en ira, sino como que se maneja bien. Uno nota eso. Bien, esto es el proceso que les quería explicar hoy. Cuando uno es iniciado a los 2 años, en este proceso se llama Sadhagadika, y después viene una tercera etapa que se llama Mumuksha Adhikari, que es cuando uno empieza a darse cuenta que comienza lo que se llama el anhelo de liberación, en el cual empieza como una especie de decantación de la vida, de los valores, de las cosas que sí son útiles y aquellas cosas que ya no me sirven para vivir. Porque ¿cuál es el punto? La persona que llega en la tercera etapa de esta práctica vino a revalorización de su vida, en el cual uno descubre algo, como dijo en ese video que mandé de ese hombre. Dijo, el recurso más caro que tenemos es el tiempo. Es lo único que tenemos. Entonces, llega un momento en mi vida que digo, bueno, ahora tengo este tiempo. ¿En qué lo voy a usar? ¿Voy a seguir en la misma historia de siempre? ¿O voy a empezar a invertir este tiempo de vida y existencia, que es un don valioso, para darle un uso santo, un uso correcto? ¿Se acuerdan que yo les comenté uno de los módulos? Que acá vino el año pasado una chica enfermera que trabaja en un sanatorio y le preguntaba, en aquella época, si una persona cae en terapia intensiva
y no tiene obra social. ¿Cuánto sale por día? Y me dijo en ese momento aproximadamente 3 millones de pesos por día. Lo cual implica que ahí me doy cuenta de que mi vida humana y mi tiempo tiene un precio. Entonces, si yo estoy sano, feliz y contento, ¿cuánto vale eso? Y si hoy caigo en la desgracia y empiezo a perder mi vida y la quiero compensar a través de una especie de elemento exógeno a lo que no tengo de forma natural, ¿cuánto me va a costar? Imagínense que estoy 10 días en terapia intensiva, 30 millones. Estoy un mes, 90 millones. Y sigo enfermo y se va al segundo mes. Hay que vender la casa, el coche y ¿sabe qué? Me muero y mi familia perdió todo. ¿Sabe una cosa? Estar enfermo no es un lujo que nos podemos dar. Porque si yo estoy muy enfermo, se joden los que están alrededor mío. Y los demás se joden remedios porque yo hice malas cosas. Es un lujo que no me puedo dar porque yo no puedo perjudicar al otro. Porque el sistema me va a decir, lo que no hiciste, hoy te lo cobramos. Bien cobradito, hermanito. Si el año pasado o el anterior eran 3 millones, capaz que hoy ya son 5 o 6 millones por día. Y capaz que ni salgo entero, ¿no? Y tengo que perder todo. Y todo eso está en el mal uso de esto. Y esto comienza haciendo como el escarabajo. Como dice Carla, respirando. Como enseña Taisha, observándome. Aceptando mis errores y también descubriendo mis potencialidades. Y salir de la mecanicidad de esta vida. Porque si no, ¿de qué vale? ¿De qué sirve todo esto? Imagínense que dicen las personas que estudiaron esa experiencia cercana a la muerte, que dice que cuando uno está por morir, dice que en un momento el cerebro, en un segundo, ve la vida de atrás para adelante. La ve en un instante todo. Con plena conciencia. Eso les llamaba a los antiguos gnósticos las cintas teleoginoras, en el cual ahí veo descarnadamente lo que hice. Y ese es el juicio final. No hace falta que venga Dios. El juicio final está dentro de mi conciencia. Yo voy a ver en un instante todas las fechorías que hice, todas las mentiras que dije, todo lo mal que me porté, y ahí no lo voy a poder negar, porque de pronto es como que me sacan el velo y ahí me veo tal cual soy. En un instante, antes de irme. Entonces ahí la balanza, como se llaman los egipcios, la balanza va a pesar para este lado o para este. Entonces pasás o te quedás o quedás en este bucle ahí dando vueltas hasta que algún día, en 1000 eternidades, puedas salir de este agujero. Lo cual implica que nuestra vida no es para tomarla a la ligera. Tenemos que ser muy responsables de esta existencia porque es un don valioso. Y lo estamos viviendo simplemente como si fuese que vamos a ser inmortales, eternos en esta tierra, y no es así. Y así vivimos mecánicamente, inconscientemente cada día. Por eso la propuesta que aquí hacemos es justamente eso. Darles herramientas cognitivas, experienciales, justamente para salir del atolladero en el cual vivimos todos sumergidos. Pero hay que entender que este proceso no es proceso rápido, lleva su tiempo. Pero hay que dedicarse, porque si yo no lo hago, el inconsciente se cargará de mí. Y casi siempre se encarga para el lado justamente no deseado. Jung decía que no existe destino. El destino es simplemente una palabra que utiliza la gente ignorante para no hacerse cargo de su vida. Si yo no hago nada conmigo, entonces yo tengo un destino ya escrito. Es muy simple. Miro hoy cómo es mi vida, ahí sé cómo será mi futuro y también sabré cómo será mi muerte. Es simplemente eso. Por supuesto, puede haber accidentes de por medio, cosas imprevistas, pero dentro del flujo voy a morir como hoy vivo. ¿Qué pensamiento? Imagínense que esta noche nos vamos. ¿Cómo nos vamos hoy? ¿Quisieran morirse hoy? ¿Acorde al estado que hoy estamos? No, ¿no? No, yo creo que algo que dijiste, Ocay, de esto de la luz que tenemos adentro y del don que no ha salido todavía y que quiere salir, yo creo que es eso. O sea, si estás ahí, diría, no, dame tiempo porque no salió mi don.
Ahí está, dame tiempo, el tiempo lo tenés, por eso es valioso. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando llegamos a esa tercera etapa llamada Mumuksha Dikari, esa era la liberación que dije, reconfiguro mi percepción del tiempo, en el cual digo, esto ya no lo hago, esto no invierto y me ocupo de esto. Porque sé que mi tiempo no es mucho. No es mucho. Y más cuando llega a cierta edad ya sabe que puede vivir, pero no es lo mismo cuando uno tiene mi edad que cuando uno tiene 20. Cuando tiene 20, bueno, la vida. Pero cuando ya tiene cierta edad uno dice, bueno, ya he vivido. Y tampoco sé si crucé la mitad o estoy mucho más allá de la mitad. Entonces tengo que empezar a darme cuenta de eso, porque esta existencia es un don valioso. Y también hay un punto, esta es la incertidumbre, ¿qué es lo que viene después? Imagínense si de pronto la vida es una lógica secuencial, en el cual lo que venga después va a ser una continuación de esto. ¿Repetimos de grado? ¿Nos llevamos a marzo? ¿O pasamos? Cada uno sabe. Porque inclusive, atención, lo que más condiciona no es lo que están diciendo, sino justamente lo que piensan y no dicen, lo que tienen oculto. Por ejemplo, como una vez decía alguien, por ejemplo, muchas personas, especialmente las mujeres, que son un poco más coquetas que los varones, que se miran, se maquillan, se ponen bonitas, y de pronto se avergüenza si la encuentran medio maltratada. Por ejemplo, hay un asado y el hombre va con la panza, la cerveza, despeinada, saca una foto de no, pará que me maquillo, pará que esto que lo otro, me posiciono y sacan la fotito. Y se avergüenza si están mal posturadas o mal peinadas. Pero la pregunta es, ¿nos avergonzamos nuestros pensamientos? Así como he visto mi cuerpo y como a mi cuerpo lo pongo lindo en un gimnasio, ¿pongo de la misma forma mi alma? Porque esa es la que rige, esa es la que manda. La otra es una mentira. Y la pregunta es, cuando yo estoy solo frente al espejo, ¿qué veo de mí? ¿Quién soy yo cuando estoy solo? Cuando la máscara se cae, cuando ya nadie me tiene que mirar, cuando tengo que andar demostrando nada, cuando estoy solo, en mi intimidad. ¿Quién soy? ¿Qué veo de mí? ¿Me gusto? ¿Me amo? ¿Me apruebo? ¿Me considero? Fíjese. Y cuando uno se responde, entonces ahí viene el cambio. Pero si uno se sigue mintiendo y ocultando, y bueno, el destino se encargará de eso. Y ya saben cómo es el destino. Entonces, cuando uno pasa por esa etapa contemplativa, esa tercera etapa, que se llama Mumuksha Dikari, que es de pronto cuando el aspirante ya anhela la liberación, significa voy a poner fin a todo lo que es falso, voy a poner fin a todo lo que es mentira. No quiero ser más nada, quiero ser auténtico. Porque justamente acá lo que buscamos es ser nosotros la versión verdadera de sí mismos. No ser un personaje que está simulando algo que no es, sino ser uno mismo. Cuando alcanzó ese estado de liberación, después viene la última etapa que se llama Brahmanishta-dikari, es aquel que se establece en la conciencia del Brahman, la conciencia del absoluto, la conciencia del ser, y ya está en esa gracia como Ramana Maharshi, como Bhagan Moya, que ellos estaban en Brahmanishta-dikari. Ellos eran Brahmanishta-dikari, personas que estaban en esa conciencia ininterrumpida. Ellos lograron lo que se conoce el Shanti, que es la paz imperturbada. Nada los modificaba. Pase lo que pase, ocurre, ellos siempre estaban incólumes ante todo lo que estaba ocurriendo afuera. Nunca perdieron el centro. La persona ecuánime, eso es justamente Samana, la persona ecuánime, la que encarnó al Brahman. Brahman es una palabra en sánscrito que significa el absoluto, que es aún más que Dios. ¿Es el estado en el que llegan? Es el estado del ser. ¿Los santos? No, sino los iluminados. Mi maestro siempre decía, ¿te acordás? Decía, un santo no es un iluminado, un santo puede ser alguien, por ejemplo, que se flagela, que es culposo, que es beato. No, el iluminado es la persona que ve las cosas sin ningún tipo de ismos, ningún tipo de sacralismos, ningún tipo de religiosismo. Ve las cosas como son, más allá del nombre y la forma. Ve la realidad como es clara, sin ningún tipo de vestidura de boato, de santurrón. No, le ve las cosas como son. Tiene conocimiento,
y lo ve claramente. Ese es el proceso. Y dentro de ese proceso hay prácticas. Hay mantras. ¿Qué son los mantras? Los mantras son sonidos, vibraciones, así como explicaba que la U repercute en el vientre, la E en los pulmones, la U en el corazón, la E en la garganta, la I en el cerebro, la M en este punto. Los mantras son como si fuesen digitopuntura sónica, en el cual cuando yo entono ciertos mantras de una forma rítmica y secuenciada, bajo una serie de patrones rítmicos, eso genera en el cuerpo una especie de ajuste armónico. Es decir, en la India, la música o los sonidos son microtónicos. Ahí hay 22 microtonos. Y aparte tienen varios tipos de ritmología según el efecto que se quiere producir, porque van a ver que con el tiempo todo lo que es yoga no deja de ser física pura. Hoy cuando hablamos con Alejandra, ahí le mostramos. Un dedito en el riñón, el otro en el mentón, así, y se caía con, no sé, se desplomaba y se hubiera desnucado. ¿Vieron? Uno extiende el brazo, mira lejos, el brazo no se dobla, uno mira cerca, el brazo se dobla. Hay un trabajo, que es la kinesiología del doctor Hawking, que es tremendo. Eso yo nunca lo voy a hacer porque más de uno va a ir en cana. Es muy simple. El doctor Hawking decía que extienden el brazo. Entonces la única respuesta que da la persona es sí o es no. Entonces, por ejemplo, y eso está comprobado, ¿no? Extiende el brazo y le pregunta a la persona, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, le dice, ¿vos te llamas María? Sí. Entonces, no baja. ¿Vos te llamas Juana? Sí. Bien, el brazo se baja. Es decir, todo lo que es mentira, automáticamente el cuerpo pierde su tonicidad muscular y con una simple presión ya descubren que la persona está mintiendo. Porque el cuerpo no miente. No miente. Entonces, cuando el cuerpo miente constantemente, hay una destonicidad muscular, hay un cambio humoral y la persona termina envenenándose. No solo con esas pruebas, sino que el cuerpo en el día a día nos va informando, claro. Y nosotros por ahí no escuchamos nuestro cuerpo y nos informamos porque no prestamos atención. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Que todo está hecho de tal manera, la estructura del universo es tan armónica, que aun cuando yo falto a un principio ético de la ley universal, automáticamente mi cuerpo lo refleja. Entonces por eso uno vive siempre con ese estrés y tensión. Hoy en día hay 1000 formas de saber si alguien dice la verdad o la mentira, por los ojos, por el cuerpo, hay 1000 pruebas que se pueden hacer. Una persona, por ejemplo, cuando tiene amor por uno y respeto y cariño, uno le mira las pupilas, tiene dilatadas. Y cuando una persona me dice yo te amo, te quiero, pero las pupilas están contraídas, porque me está mintiendo. Pupila contraída, mentira, pupila dilatada, dice la verdad. El cuerpo no miente. Por eso las prácticas mántricas son justamente para armonizar aspectos del cuerpo. Para hacer que esos sonidos generen justamente una armonización. Muchos piensan que son oraciones devocionales. No, es tecnología sónica antiquísima que hace que cuando el cuerpo, uno utilice esos sonidos, el cuerpo comienza a armonizarse. Por ejemplo, hay un mantra que van a aprender que se llama el Gayatri Mantra. El Gayatri Mantra es un mantra solar, en el cual ese mantra tiene una cualidad, según su ritmología, que se conoce ritmo chahandas es el ritmo, que cuando uno canta ese mantra, el cuerpo tiene mayor capacidad de recepción de fotones. Porque justamente los fotones, que es lo que produce la luz, es justamente la partícula elemental más abundante del universo. Por eso los yogis, cuando cantan el Gayatri Mantra, lo hacen al amanecer cuando sale el sol, al mediodía, y cuando está por ponerse. Entonces ellos cantan esto, se concentran y hacen Bargo
Mrityojana Prachedayat. Después hay otro mantra que nosotros lo usamos para sanar enfermedades, que se llama Mahamrityunjaya Mantra. Inclusive en el grupo que vino el sábado pasado hicimos un puya, es una ceremonia sónica que duró más de 1 hora, en el cual poníamos a una persona y usamos este mantra para producir un cambio estructural en su alma y en su cuerpo. Y ese es Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Vidurmukshamandrihitat. Cuando se cantan esos mantras, no es solamente usar la voz, sino que hay que colocar la atención en el corazón. Yo no sé si la envié hace unos meses, no sé si a ustedes. Hay un instituto en Estados Unidos llamado HeartMath, que lo dirige el doctor Rowling, y descubrieron que el corazón electromagnéticamente irradia 5.000 veces más que el cerebro. Entonces descubrieron que las personas que están muy conectadas tienen un corazón que irradia una energía que se percibe en el ambiente. Y cuando uno tiene un estado armónico, eso automáticamente produce en los demás una elevación de la conciencia. Entonces, cuando una persona canta un mantra y se concentra en el corazón, porque ya se acostumbra a la respiración embrionaria, a sentirla acá, ese sonido es como una onda expansiva que emite y hace que las otras personas comiencen a sanarse. De hecho, hay algo muy interesante. Cuando uno lee, por ejemplo, los Puranas, que son textos antiguos, cuentan que dice que cuando Krishna, hace 5.000 años atrás, él iba caminando para una aldea, dice que su corazón era tan abundante, igual que el Buda, que dice que la gente, antes que él llegue, ya sabían que estaba viniendo, porque dice que sentían como algo hermoso en el cuerpo y hasta sentían como perfumes de flores dulces que estaban como impregnando el ambiente. Y era justamente una irradiación del corazón, y eso está comprobado hoy científicamente, que le llaman irradiaciones EMLA-Tesla. Esa es la medida que le dan actualmente con sensores electrónicos, que las personas que están conectadas, esos místicos, tienen un corazón más irradiante que las demás personas. También cuando uno vibra mal, por ejemplo, uno está en un bar o en una casa y llega alguien con una onda muy mala, uno lo percibe el toque. El ambiente se va para abajo. Y otras personas que uno siente que se elevan. Es justamente por el corazón irradia. Entonces los mantras aprendemos a hacer que hiperémicamente, mientras yo le emite, del corazón se expanda. También dentro de la formación se aprende el trabajo de mudras. ¿Qué son los mudras? Es una especie de código que usan las manos como un teclado que activan áreas específicas del cerebro. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que cuando yo estuve en Nepal, una vez le preguntaba a un monje, porque había un monasterio que tenía un montón de budas con diversos mudras, ¿ven? Como esos gestos que tienen las manos, esas estatuas. Entonces preguntaba, ¿qué es eso? Y me decía que los mudras son como el teclado de una computadora, que cuando yo, por ejemplo, toco el dedo así, es como hacer F4, F3, F6, como cliquear. Y cuando yo cliqueo con mis manos, automáticamente enciende áreas específicas del cerebro. Entonces tenemos una serie de mudras, por ejemplo, ahí uno llama el Pancha Mudra, que uno hace esto. Esto se incorpora después en las técnicas de meditación. Son técnicas que cuando las hace, encienden áreas del cerebro y a otras las apaga. Y esto produce lo que yo dije en un principio, las interfaces. Por ejemplo, una persona neurótica y una parte de lo que quiere y la otra que no puede. Porque hay una interfase que no se... Entonces estos mudras que lo que hacen conectan interfaces neuronales para hacer que una parte, que es la que decide, haga que ésta le ejecute y no que ésta no quiere ejecutar lo que ésta le da la orden.
¿Entienden? Toda esa ciencia que llaman mantras y mudras son técnicas que vienen del Tantra, de eso que tejen. Eso viene de la época de Nandinata. El Tantra comenzó en el siglo VI y Nandinata fue un siglo después. Entonces recopilaron técnicas del cuerpo que tienen que ver con el Sukshma Sharira. ¿Se acuerdan que expliqué qué es el cuerpo energético? Donde está el ámbito de la acupuntura y de los chakras, donde los yogis aprendieron justamente a utilizar esos recursos justamente para conectar áreas desconectadas y para abrir puertas donde ahora están cerradas y donde están siendo habitadas justamente por demonios que son simbólicamente las sombras del inconsciente, que son las que rigen y controlan nuestra vida. Con este paneo les quería dar esta charla para explicarles de qué se trata nuestra escuela que se llama Gyana Samana Vidyalaya. Es decir, esta es la enseñanza que aquí estamos dando. Lo que siguen en estos 5 meses simplemente la preparación. ¿Para qué? Para empezar. Para comenzar. Después viene ya lo demás. Hacer que la estructura, que hoy está desarmónica, la vamos a deconstruir punto por punto. Conocer toda la estructura. Y empezamos a ajustar cada uno de los tornillos. Y reemplazar lo que ya están fallados. Hasta que logremos la completud. Una vez que está la completud, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La vida es simple. ¿Por qué? Porque está constituida en la más alta sofisticación. Entonces somos seres refinados, que logramos esa conciencia justamente por entender y conocer quiénes somos. ¿No sería lógico saber quién soy? ¿Por qué voy a saber más de mi auto, más del teléfono, más de la computadora y no sé quién soy? Mi maestro decía, para que haya un conocimiento, ¿qué es lo que hace falta primero? Exactamente. La pregunta es quién conoce y cómo es que conoce. ¿Y qué hace con el conocimiento? Ahí está el punto. De eso se trata. Por eso Gyana significa autoconocimiento. El conocimiento del yo, del ser, del sí mismo, de lo que soy. Y a partir de ahí, con esa completud estructural, armoniza, entonces la vida es hermosa. Acá no estamos hablando de una vida de negación, una vida así de represión como de pronto algunos monjes que se andan andando con el látigo. No, no, no. Acá es disfrutar la vida, pero disfrutarla bien, con sabiduría, no de una forma como hoy se hace, sino bien, y pasarla lindo. Y este tiempo que tenemos, que es corto, darle un buen uso. Porque el tiempo mal usado sale 3 a 5 millones de dólares por día. Y esa plata no la ganamos. No la ganamos. Y el día que estén ahí, le van a imponer que la pague. Y si no la paguen, se mueren. Y mal. Y debe ser feo cuando uno ve que el abismo se le viene encima. Debe ser muy feo sentir eso. Y saber que la vida fue malversada, inutilizada y que esto no sirvió para nada. Y que venimos a perder el tiempo.